Ahora pues proseguimos y vamos a poner la posición de las negras. H7. H7 significa identifico la columna H y luego la fila. Aquí está H7. Ahora G7. Identifico la columna y luego la fila y pongo G7. En F7 identifico la columna F, la fila 7. Torre F8. Quiere decir que voy a poner una torre en la columna F y en la fila 8. Columna F, fila 8, aquí torre F8. Rey G1. Voy a colocar mi rey en la columna G y en la fila 8. Esta es la columna G y la fila 8. Bien, vamos a colocar un peón en E6, entonces simplemente digo E6. Identificamos la columna G y la fila 6. Al fin, E7. Identificamos la columna E, esta es la columna E y la fila 7, y ahí es donde se cruce, al fin E7. Torre C8. Una torre en la columna C, en la fila 8. Dama B6. La dama en la columna B, en la fila 6. B5. Un peón lo vamos a colocar en la columna B, esta es la columna B, y la casilla y la fila 5, en B5. Y finalmente A6, bueno, un peón en la columna A y en la casilla, en la fila 6. Este es A6. Y bueno, nos falta aquí también un peón en D7. Identificamos la columna y la fila, la columna D y la fila 7. Y esta es nuestra posición, lo que vamos a introducir a los recursos tácticos. En el ajedrez no hay que aprenderse nada de memoria, simplemente hay que observar, hay que entender, hay que comprender la posición. Y vamos a hacer un ejercicio de observar. ¿Cuántos peones negros están colocados en nuestro tablero en el flanco de rey? Recordemos que el flanco de rey abarca de la columna E a la H, es decir, que la columna E, F, G y H, todo este sector, por decirlo así, de alguna manera, es el flanco de rey. Vamos a contarlos. H7, G7, F7, E6. Hay 4 peones negros en nuestro tablero de ajedrez. ¿Cuántos peones blancos hay en el flanco de rey? Vamos a contarlos, vamos a observar. H2, G2, F2. ¿Cuántos hay? Hay 3 peones blancos en el flanco de rey.